Hola a todos y todas. Están silenciados por ahora, pero los voy a sacar del silencio en unos minutitos. Me presento, mi nombre es Melanie Salinas, yo soy la profesora de inglés de las mentorías. Esto es Basic English Class 1 y para comenzar la clase del día de hoy, antes de comenzar, del día de hoy, primero que todo, antes de comenzar, les voy a contar que la modalidad de nuestro curso es teórico-práctico. La clase de hoy va a ser un poco mezcla de ambas, teoría y práctica, porque también quiero que puedan producir un poco de lenguaje. Les pedimos que por favor se conecten a la plataforma de clases a tiempo, que tomen nota en cuaderno o en algún documento Word. Si quieren hablar o pedir la palabra pueden hacerlo, hay un chat al lado. Que practiquen también el vocabulario visto en clase en sus tiempos libres, ya que el inglés es un idioma y para poder adquirirlo necesita que ustedes estén dispuestos a aprender y que practiquen un montón. Estar dispuestos a aprender y la actitud lo es todo, como dice al final de nuestra diapositiva. Y está un poco pegado. Me voy a sacar a mí misma del video un segundo. Y ahora sí. Denme un segundo, por favor, que esto, muchas personas, y está un poco pegado, son... Ok. Al inicio de nuestra clase del día de hoy, lo que vamos a aprender a hacer, o a los que ya saben, a recordar un poquitito, nuestra clase va a ser Meeting People, que significa en español conociendo personas. Los objetivos de aprendizaje del día de hoy serían greet, exchange personal information, ask questions, and say goodbye. O sea que van a tener que saludar, intercambiar información personal, responder preguntas simples y despedirse. Así que partimos con los saludos en inglés. Al inicio tenemos dos palabritas. La primera es hi y la segunda es hello. Ambas significan hola. La diferencia entre hi y hello es la forma en la que la utilizamos. Nosotros utilizamos hi de manera informal y podemos saludar a nuestros hijos, papás, pareja, amigos, diciendo hi. Pero si estuviéramos en una situación un poco más formal, como en el trabajo o hablando con nuestro jefe, deberíamos utilizar la palabra hello para saludar, acompañada de algunos de estos saludos que tienen que ver con los horarios del día. Primero que todo tenemos good morning, y este saludo lo utilizamos desde que sale el sol hasta las 12 del día. Y significaría buenos días. Luego tenemos good afternoon, y good afternoon es desde las 12 del día hasta que se esconde el sol, y significa buenas tardes. Y finalmente tenemos good evening, que significaría buenas noches, pero buenas noches como un saludo. Ahora les voy a activar los audios para que por favor vayan repitiendo después de mí. Les digo enseguida, les estoy desilenciando. Janet, estuvo en la clase de la mañana. Hola, ¿cómo estás? Sí. Bien, gracias. Entonces, por favor, repito. Hi. Hi. Hey. Hello. 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 Good morning.
Good morning. Good, good, Good evening. morning. Good. Hello. 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 Very good. Good Ahora, morning. repitan después de mí. Repitan después de mí, por favor. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon. Good, Good evening. Good Evening. evening. Very good. En la siguiente diapositiva tenemos personal introduction o presentación personal. Y esta es la forma en la que nosotros Melanie, estás en silencio. ya, ahí sí, se nos fue un poco la conexión. Paulina García. What is your name? Suponiendo que no me lo sé. My name is Paulina. Very good. Ahora, si por ejemplo alguien nos quiere preguntar en alguna ficha o entrevista de trabajo cuál es nuestro nombre o apellido por separado, tenemos distintas formas de decirlo. My first name is Melanie. My first name is Melanie. First significa primero. My first name is Melanie. Mi primer nombre es Melanie. What is your first name? Giovanni. Kimberly Montenegro, ¿me escuchas? Kimberly, ahí está. what? Kimberly, what is your first name? What's your? No, esa es la pregunta que te estoy haciendo yo. What is your first name? Es mi nombre, ¿cierto? ¿Pregunta mi nombre? Sí. The first name. El primero. Solo el primero. My name is Kimberly. Hey, Scott. My name is Kimberly Montenegro. My first name. Ponemos la palabra. Ah, My first name ¿ya? is. Dice tu nombre. ¿Puedes decirlo? My first name, Kimberly. Name. Very good. My first name is Kimberly. My Okay. name is Kimberly. Very good, Kimberly. Si yo quiero decir my last name, que sería mi apellido, yo digo my last name is Salinas. Si ustedes quisieran decir su apellido, lo mismo, solamente cambian el apellido que aparece aquí, que es Salinas, por el propio. What is your last name? Sería la pregunta que tendríamos que hacerle a alguien para saber cuál es su apellido. My life name, Kimberly. My life. My No, last, my last name name is Kimberly. Hey, Kimberly, ¿cómo se pronuncia? Kimberly Después es del su nombre. Last name es apellido.
Cuando tú dices my last name, estás hablando de tu apellido. No es tu Ajá. nombre. First name My es el last name, Kimberly. No. Montenegro. apellido. Ahí está. Very good. Montenegro. El apellido. Sí. Excelente. Y finalmente, I am from Concepción. I am from Concepción, Chile. Where are you from? Ahora le voy a preguntar a Marcos. Marcos, where are you from? I am from Concepción, Chile. Where are you from? Marcos, ¿estás ahí? ¿No estás silenciado? Marcos. I am from Santiago, Chile. Consuelo. I am from Santiago, Chile. Very good. Seguimos. Tenemos una pregunta típica de cuando recién estamos viendo a alguien por primera vez, la vamos a utilizar cuando volvamos a ver gente post cuarentena, y sería, how are you? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? How are you? Repitan después de mí para ustedes porque no lo estoy escuchando en este momento. How are you? Para esta pregunta tenemos un par de respuestas típicas. Entre esto aquí anoté 5. La primera es fine, thanks. Y esto significaría bien, gracias. Pero fine, thanks tiene una connotación no tan positiva, porque cuando nosotros respondemos fine, thanks a la pregunta how are you, estamos tratando de decir bien, gracias, pero no quiero seguir hablando contigo. En cambio, si nosotros queremos responder de manera más emocionada, podemos decir I am great. Y I am great significaría estoy genial. Luego de eso tenemos dos respuestas que son equivalentes a lo mismo, que es I am good y I am okay. Ambas significarían estoy bien. Esto no tiene connotación negativa ni positiva, se puede utilizar en cualquier momento con cualquier persona, ya sea formal o informal. Y luego tenemos una respuesta que no mucha gente tiende a dar cuando responde ¿cómo estás? Que sería not so good, y esto significa no tan bien. Pero si en algún momento están teniendo una conversación con alguien y quieren sincerarse, pueden utilizarla. Voy a reiniciar sus audios para que puedan repetir después de mí. How are you? How are you? Very good. Fine, thanks. Hi, thanks. How are you? How you? How are you? How are you? Very How good. are you? Fine, How are thanks. you? Fine, thanks. Fine. Very good. Fine, thanks. Fine. Thanks. Excellent. I am great. Repeat, please. Great. I am great. Excellent. I'm good. I'm good. I'm good. I'm okay. I'm okay. I'm okay. No. Very good. Y esta última, que no es positiva, porque cuando decimos not so good estamos diciendo que estamos mal, la hacemos con un poquitito de acentuación en el estado anímico. Y decimos not so good. Not Repeat, good. not so good. Not so good. Great, excellent. Continuemos. Para poder seguir esta conversación, ya que en la normalidad cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás? En español también nos pasa. Si alguien llega y nos dice ¿cómo estás? Nosotros respondemos bien, ¿y tú? ¿Cómo podemos decir esto en inglés? Sin decir
y tú, porque esa no es una respuesta correcta, ni es una formulación de pregunta en realidad. Para poder responder esto, sin utilizar la misma pregunta, decimos, how about you? Y esto significa, ¿qué hay de ti? ¿Y tú cómo estás? Entonces, repitan después de mí. How about you? How about you? How about you? Excellent. Y si es que nosotros quisiésemos responder de la misma manera que respondió la primera persona, por ejemplo, si nos dicen, hola, ¿cómo estás? Nosotros decimos, bien, gracias, ¿y tú? Y normalmente la respuesta de vuelta es bien también. Para poder decir bien también, utilizamos el to al final de la frase. Por ejemplo, I am good too, o I am okay too, o I am fine too, o I am great too, o si es que llegan a estar tristes, I am not so good too, as you. ¿Ok? ¿Alcanzan a notar esto? Sí. Kimberly, ¿alcanzaste a notar? ¿Sí? Vamos a continuar. It's nice to meet you. It's nice to meet you significa mucho gusto. Lo utilizamos nosotros también, pero de distintas formas. Para poder decir que nos gusta mucho el haber conocido a una persona, tenemos dos expresiones típicas en inglés. La primera es nice to meet you, y significa un gusto conocerte. Y la segunda es pleased to meet you, y sería más que un gusto, estoy encantado, esto fue maravilloso, me encantó conocerte. Pleased to meet you. Y recuerdan que recién vimos que para decir la palabra también, decíamos to en inglés. Abajito, en la diapositiva que están viendo ustedes, hay una imagen que tiene dos diálogos. El primero dice, nice to meet you, Anita. Un gusto conocerte, Anita. Y Anita le responde, nice to meet you too. Porque para ella también es un gusto haberla conocido. La diferencia es que al final de la frase le ponemos la palabra también, que en inglés sería to. It's nice to meet you too. Pleased to meet you too. Ahora les voy a pedir que por favor repitan después de mí. Voy a hablar lento para que no se confundan tanto con la pronunciación. It's nice to meet you. Repeat, please. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Excellent. Nice to meet you. Repeat, please. Nice to meet you. Nice to meet you. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Excellent. Pleased to meet you too. Pleased to meet you too. Very good. I am very pleased to meet all of you. Yo estoy muy encantada de conocerlos a todos ustedes, aunque no los veo a todos en la pantalla. Y ahora vamos a pasar a otra parte de las conversaciones típicas y cortas que podemos tener, por ejemplo, cuando vamos por la calle, que sería las despedidas. Tenemos distintas formas de poder despedirnos. La primera y la más conocida en este caso sería goodbye. Goodbye es la más simple, sale en muchos lugares, típica frase de películas. No muy difícil saber qué significa. Adiós. Luego tenemos take care. Y la expresión take care significa cuídate. La tercera expresión que tenemos aquí es have a good day. Have a good day. Esta frase significa que tengas un buen día. Y have a good day empieza con H. La H en inglés no es muda como en español, tiene un pequeño sonido.
Es como el sonido de frescura, podría ser, cuando están, como se comen una pastilla de menta que es muy fuerte y hacen como... Ese es el sonido de la H en inglés. Entonces, es similar a la J, pero como más alargado. Have a good day. Así le pronunciamos. La siguiente frase es see you. Y see you significa nos vemos, pero la podemos acompañar de distintas cosas para decir en qué momento nos vemos. Por ejemplo, si nosotros decimos see you later, estamos diciendo te veo después, nos vemos después. Pero si yo digo see you tomorrow, yo estoy diciendo nos vemos mañana. La expresión see you la podemos utilizar con distintos tiempos dependiendo de cuándo vaya a ser el momento que vamos a ver a la persona. Por ejemplo, si nos vamos a ver el próximo año, yo diría see you tomorrow. Como nosotros nos vamos a ver el próximo miércoles, yo les podría decir, si ahora terminara la clase, see you next class o see you on Wednesday. Hay que agregarle como la fecha al lado para poder determinar un momento específico en el que uno va a ver a alguien para terminar con esta oración. Y aquí al final tenemos la expresión good night, que muchos de ustedes igual deben conocer. Y esto significa buenas noches. Los que estuvieron al principio de la clase habrán visto que en saludos teníamos otra forma de decir buenas noches. El buenas noches de nuestro saludo esa es la diferencia, que good evening es un saludo en buenas noches. O sea que si nosotros nos encontramos con alguien a las 12 de la noche dentro de una fiesta o en la calle o donde sea, y lo estamos recién viendo, le decimos good evening. Pero cuando nos estamos despidiendo de esa persona que vimos en la noche también, para decir adiós, decimos good night. Es la única diferencia que tienen. O sea, son dos palabras diferentes claramente, pero ambas significan lo mismo. Good evening significa buenas noches, pero es saludo, y good night significa buenas noches, pero es despedida. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente, que es la primera actividad que tenemos ahora. Y les voy a pedir que, por favor, en el cuaderno que tengan, o en algún blog de notas, los que no están con cámara, anoten estas preguntas, son 4, y respondan cada una de estas preguntas. Al inicio de la clase vimos qué significaba what is your first name, what is your last name, where are you from, y how are you. Como les dije en un principio, que tomaran nota, espero que puedan responder estas preguntas adecuadamente. Les voy a dar un minuto para que puedan anotarlas y responder algunas, y voy a ir desilenciándolas de a poco para que puedan responderme oralmente. Si alguno tiene alguna pregunta, duda, hay un chat en el que me pueden escribir los que están silenciados. Ayudita para los que puedan estar un poco perdidos. Esa es la estructura que deben seguir para poder responder sus preguntas. El espacio es para la información personal. Ahí veo algunas escribiendo.
Ya. Voy a silenciar algunos audios. Marcos, ¿me escuchas? Sí, Ok. ¿Podría responder la primera pregunta oralmente si yo la hago? ¿Crees que puedes? sí. Ok. What is your first name? My first name is Pérez. First name es el primer nombre. Last name es apellido. Voy de nuevo. What is your first name? My first name is Marcos. Excellent. And what is your last name, Marcos? My last name is Pérez. Pérez. Very good. And where are you from, Marcos? My I last am from Galvarino. is Montenegro. Okay. And how are you? How are you right now? How are you? What are you? Marcos, ¿me escuchas? ¿Sí? How are you? ¿Recuerdas lo que significaba esa pregunta? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Podría responderla con alguna de las respuestas típicas para esta pregunta? How are you? No, esta no. Ok, a ver. Vamos a preguntarle a Paulina García. Paulina, how are you? I'm fine, thanks. Very good. Kimberly, ¿estás por ahí? Voy a iniciar el audio. Ok, ya. Vamos a seguir con la siguiente actividad y esta actividad es para finalizar la clase del día de hoy. Y la actividad consiste en que podamos hacer o tener una pequeña conversación utilizando las cosas que estuvimos viendo hoy día. ¿Qué sería? Siguiendo la estructura de diálogo que está aquí adelante, poder saludarnos en inglés, poder presentarnos, y eso significa decir nuestro nombre y de dónde somos, y hacer algunas preguntas. Y obviamente al final despedirse. Paulina, te voy a pedir, por favor, si puedes interactuar conmigo la primera vez. ¿Sería posible? Ok. Entonces, yo comienzo y tú me sigues. Si no entiendes algo, por favor dime qué pasa y yo te explico. Okay. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? I am fine too, thank you. What's your name? My name is Paulina. And you? Good. I am Melanie. Where are you from? I am from Guadalajara. You're from Guadalajara. Very good. I am from Chile. It was very nice to meet you. It's nice to meet you. I'm nice to meet you. Casi. Dijiste, I'm nice to meet you. Y si utilizas el I'm, puedes utilizar el pleased to meet you. Porque si dices, I am pleased to meet you, yo estoy encantado de conocerte. Pero Nice si tú to dices, nice to nice to meet you, es Nice es to meet you too. bueno conocerte. Nice to meet you too. Very good. Okay, take care. Bye-bye. Goodbye. Excellent. A ver, Consuelo, ¿me escuchas? Sí, Ok, Consuelo, ¿crees que podríamos hacer lo mismo? sí. Ya. Yo empiezo, tú continúas. Hi. Hi, How are you? fine, thank you. And you?
I am very good. Thanks for asking. What's your name? My name is Consuelo. And you? I am Melanie. What is your last name, Consuelo? My name is Muñoz. Last name. ¿Puedes repetir eso? My last name is Muñoz. My last name Last. Muñoz. Last. Last. Very good. My last name is Muñoz. My last name is Muñoz. Excellent. And where are you from? I am from Santiago, Chile. I am from Santiago, Chile. I am from Concepcion, but I live in Santiago. It's nice to meet you. Ahí me perdí. Ya. Si yo digo nice to meet you, tú normalmente contestas de la misma manera. It's nice to meet you y al final le ponemos la palabra to, que significa también. It's nice to meet you too. ¿Ok? Ya. Y luego nos faltaría el despedirnos. Intenta tú despedirte de mí. Dime una frase de despedida. Goodbye. Very good. Goodbye es la más simple. También tenemos otras, podríamos decirnos see you next class, see you tomorrow, see you later. Ya. Y la última persona para pasar a la siguiente clase, y tengo que dar el paso a Michelle. Vamos a ver. Paulina ya habla. ¿Marco? ¿Me escuchas? Sí, sí. Es que puedes seguir en la misma estructura de diálogo que las chicas. Yo creo que no. ¿Ni un poquitito? ¿Quieres intentarlo? ¿O lo podemos hacer la siguiente clase con la otra clase? No te preocupes, no te sientas presionado. Yo creo que la próxima clase. La próxima clase. Ok. Sí. Ya. Entonces, chicos y chicas, it was very nice to meet you. Gracias por participar, los que participaron. Los que no han participado hasta ahora pueden participar en la siguiente clase, no se sientan obligados. Solo tengan en cuenta que para aprender inglés necesitan interactuar. Entonces, cualquier duda o cualquier input, cualquier ganas que tengan de hablar o de participar en la clase, no duden en hacérmelo saber. Hay un chat también al lado donde ustedes me pueden escribir sus inquietudes, o si no entendieron algo, o si necesitan que me devuelva a mostrarles algo, yo no tengo ningún problema. Así que eso sería todo por la clase de hoy. Thank you for participating and see you next class. Bye. 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 Hola chicos, muy buenas noches. Espero que hayan disfrutado de esta hermosa clase. De verdad que siempre es bueno seguir aprendiendo, siempre es bueno seguirse capacitando. Quiero mencionarles que después de esta clase de inglés viene la siguiente clase, que es neuromarketing. Así que tenemos 5 minutos, chicos, para que tomen un break y después comenzamos la siguiente clase.
Hola chicos, muy buenas noches. Espero se encuentren súper bien. Espero hayan podido disfrutar la primera clase que fue inglés junto con Melanie. La verdad que estamos iniciando con el proceso de los cursos, así es que estoy muy contenta yo en estos momentos de poder darle esta clase de neuromarketing. Creo que esto les va a servir mucho para, en cuanto a lo profesional, en cuanto a lo laboral y también a lo personal. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Michelle Madrid. Soy emprendedora hace aproximadamente unos 3 años. Soy egresada también de recursos humanos, pero no ejerzo. Prefería emprender y prefería hacer otras cosas distintas. Entonces, hoy día yo les quiero comentar un poco lo que es el neuromarketing y va a ser una clase de introducción a lo que se viene, porque de verdad que en estos 2 meses que nosotros vamos a tener de clase van a ser totalmente intensivos. Ya, entonces, lo que vamos a hablar ahora va a ser una clase de introducción a lo que es un cerebro, 3 cerebros, que es una ciencia que se descubrió hace aproximadamente unos 70 años por el doctor Paul MacLean. Entonces, yo les voy a explicar un poquito, paso a paso, los detalles de lo que es estos 3 cerebros, cómo nosotros podemos analizar directamente nuestro comportamiento y cómo nos puede servir en sentido laboral y empresarial y también en cuanto a lo personal. Les pido de favor que puedan tomar nota de todo lo que yo voy a estar hablando, que si tienen preguntas las vamos resolviendo en el chat al instante, y si van teniendo, yo cuando vaya haciendo algún ejercicio les voy a dar entre 5 a 10 segundos para que me puedan responder en el chat y yo poder ir interactuando con ustedes directamente en el chat. Si lo hacemos por medio de audio va a ser muy tedioso, entonces vamos a hacerlo directamente por el chat, y si necesitan hacer alguna pregunta pueden ver la función levantar mano y yo les voy a explicar un poquito más de todo esto. La verdad que es sumamente sencillo, lo único que necesito es que usted pueda abrir su mente, pueda entender todos los conocimientos que se le van a entregar ahora y los pueda aplicar en su vida personal, en sus proyectos, emprendimientos. Acá yo sé que hay personas que tienen sus negocios, hay personas estudiantes, hay personas que están recién iniciando en el proceso del emprendimiento, también trabajadores. Entonces esto les va a servir mucho para ustedes poder promocionar sus productos, sus servicios y también crecer de forma personal y profesional. Así que chicos, vamos a iniciar con la clase. Voy a desconectar mi cámara para poder estar el audio que esté a nivel bueno, y cualquier cosa ustedes me van diciendo por el audio. Solamente decir si me pueden confirmar en el chat con un número 7, si se escucha correctamente, por favor, con un número 7, si me ayudan en el chat, para saber si se escucha, para que podamos dar inicio y no tengamos interrupciones. ¿Les parece? Perfecto. Entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Voy a desconectar la cámara para que demos inicio. Así que chicos, vamos, que esto va a estar totalmente interesante. Es algo que a mí me ha movido muchísimo y sé que a ustedes también les va a mover y les va a ayudar en cuanto a todo lo que ustedes hacen hoy día actualmente. Entonces, vamos a ir primero con lo que es el neuromarketing. Para que ustedes entiendan, siempre hay que ir de lo más básico hasta lo más avanzado. Lo primero es que ustedes tienen que entender que neuromarketing es la ciencia de nosotros poder venderle al consumidor algún producto, algún servicio, pero a través de las emociones. El network marketing, chicos, nació en Estados Unidos hace 50 años atrás y recién hace 15 años se expandió por Latinoamérica. Entonces, esta es una ciencia que recién está llegando a nuestro continente, en donde nosotros le tenemos que sacar el mayor provecho a esto. ¿Qué pasa? Que el neuromarketing es publicidad, pero científica. Acá ya no estamos basándonos en lo que es tradicional. Acá nosotros nos vamos a ir directamente al comportamiento humano de los consumidores, cómo nosotros le podemos vender un producto o un servicio a un consumidor de forma indirecta. ¿Ya? Entonces es importante que entendamos que vamos a aprender mediante todo este curso, de todas estas clases que se vienen, la conducta neurológica
de los consumidores y también de las personas para ver cómo nosotros podemos llegar a venderle nuestro producto, nuestro servicio de una forma efectiva. Acá ustedes tienen que entender, chicos, que el 85% del proceso de decisiones en todos los aspectos de nuestra vida son subconscientes e inconscientes. Normalmente nosotros no sabemos, no estamos conscientes del proceso de decisión de compra o toma de decisiones de cualquier aspecto de su vida, y son todas totalmente irracionales. Por eso a veces uno toma una decisión y dice, oh, pero yo no debería haber tomado esta decisión. Es porque todo el proceso de todas las decisiones que nosotros vamos a tomar son emocionales. ¿Qué pasa? Que acá tenemos que entender que si nosotros vamos a un centro comercial y pasamos por un pasillo en donde vemos muchas promociones de bolsos, zapatos, carteras y otros productos, ¿qué pasa? Que directamente las empresas te están vendiendo a tu mente con todas esas promociones que tú estás viendo. ¿Y qué pasa? Como nosotros somos inconscientes y como tomamos decisiones sin pensar, siempre nuestro cerebro está activado del 85% de las decisiones. Entonces acá nosotros, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a entender? Todo el comportamiento humano del consumidor, de las personas, cómo saber detectar cuáles de los cerebros que ahora vamos a analizar están en juego, cuáles se activan a medida de que uno toma decisiones, buenas o malas. Entonces es importante que entendamos eso. Y acá hay una frase que es de Steve Jobs que dice, no puedes simplemente preguntarle a los clientes qué quieren y luego intentar darles eso. ¿Qué pasa, chicos? La mayoría son emprendedores acá y también estudiantes. ¿Qué pasa? Que los consumidores no saben lo que quieren. Entonces, nosotros tenemos que saber llegar directamente a un consumidor para que él te pueda comprar tu producto o tu servicio. Entonces, la publicidad científica nos va a dar a nosotros aprender del comportamiento humano del consumidor y venderle de forma indirecta. Entonces, ahora vamos a aprender el proceso de los 3 cerebros que de verdad está, pero muy, muy, muy interesante. ¿Qué pasa, chicos? El primer cerebro es el cerebro córtex. El cerebro córtex es uno de los cerebros más jóvenes y ustedes tienen que entender que solo existen los seres humanos, no existen animales ni nada por eso. Entonces, existe solo... Deme un segundito, que salió alguien de la sala. Ahora sí. El cerebro córtex, chico, solamente existe en los seres humanos y es funcional, lógico y analítico. ¿Qué pasa acá? Que, por ejemplo, es importante que nosotros entendamos que el cerebro cortés es el 15% restante de la toma de decisión del 85%. Es acá cuando nosotros pensamos antes de actuar. Entonces, por ejemplo, si a mí hoy día me vienen a vender un producto o un servicio, si yo tomo la decisión hoy día de poder comprar el producto o el servicio, estoy siendo un 85% emocional. Pero si yo me pongo a pensar, analizar, tomo la decisión en 1, en 2, en 3 días, ¿qué pasa? Que ahí está funcionando mi cerebro córtex. ¿Por qué yo estoy siendo racional y estoy viendo la lógica de lo que yo tengo actualmente? Entonces yo pienso antes de actuar. Acá tienen que entender que su cerebro está dividido en 3 proporciones. Esto es lo que detectó el doctor Paul MacLean, en donde dice que el cerebro cortés es el 15% racional en donde nosotros podemos tomar buenas decisiones. ¿Qué pasa? Que el cerebro cortés se ubica en nuestros valores. Y ahí es donde de alguna forma, obviamente, nosotros nos enfocamos en nuestros instrumentos que tenemos, y si nosotros tenemos valores en nuestro cerebro córtex, normalmente nosotros tenemos prejuicios en contra de las personas y también en contra de nuestra persona. Y acá se varía directamente lo que es el cerebro córtex. Entonces es importante que entendamos esto, que el cerebro córtex es el proceso racional, funcional y el lógico, ¿ya? Y acá yo quiero que ustedes entiendan y les quiero dar un breve ejemplo. Es que normalmente los hombres son más córtex que las mujeres. ¿Saben por qué? Porque los hombres son más mentirosos que las mujeres. Los hombres tienen ese proceso funcional de poder inventar estrategias,
de querer tener la razón en todo. Perdonando a los hombres que están en sala, pero estamos hablando en sentido neuronal, en un comportamiento humano del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que acá tenemos que entender que el cerebro córtex es el único de los 3 cerebros con la capacidad de generar verbalización o lexia de alguna pregunta que nosotros podamos tener. Entonces, ¿qué pasa? Que acá tenemos que entender que nosotros en el cerebro córtex, nuestro funcionamiento es directamente por la razón y no por lo instintivo. Directamente acá, y esto es lo que tienen que entender, y hablando en palabras pequeñas para que ustedes lo entiendan, es la razón que nosotros siempre vamos a tener, es cuando nosotros pensamos antes de actuar, y cómo nosotros no nos dejamos guiar por lo instintivo y por las emociones. Esto es acá cuando tú vas a realmente controlar toda la vida tuya, toda la toma de decisiones va a ser mediante tu cerebro córtex. Pero ojo, este es solamente el 15% del proceso de decisiones que toman los consumidores. Entonces, cuando tú vendas tu producto o tu servicio, tú tienes que saber llegarle directamente al cerebro córtex o directamente a su cerebro, que viene a continuación, que va a ser el límbico. Entonces, acá tienen que entender que el cerebro córtex, en breves palabras, está todo lo racional, todo lo analítico, todo lo funcional, la lógica, nuestros valores, las estrategias que nosotros podamos tener, la razón, y obviamente esto se los digo solamente por mencionar algunos conceptos, porque es sumamente interesante lo que son estos tipos de cerebros. Y acá hay una frase nuevamente que dice, los hombres son más córtex que las mujeres porque este cerebro es más apto para cazar, ya que genera estrategias y construye e inventa herramientas. Como es un cerebro tan racional y que quiere tener siempre la razón en todo, entonces, ¿qué quiere decir? Que acá el proceso de los hombres es mucho más factible que el proceso de las mujeres, y ahora lo van a ver por qué en el cerebro límbico. ¿Qué pasa? Que el cerebro límbico es el cerebro de los mamíferos, chicos, para que ustedes entiendan. Es el cerebro más emocional que nosotros podemos tener en nuestro cráneo, es el cerebro que se lleva el 85% de las decisiones de los productos y los servicios que nosotros podamos comprar en cuanto a emociones, y acá es importante que entendamos que acá se concentran nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestros miedos. Entonces es importante que entendamos eso. Y fíjense que acá en el cerebro límbico se identifica bien lo que es cuando uno tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene sueño, cuando está triste, cuando está feliz, es todo lo que lleva tus emociones y tus sentimientos. ¿Qué pasa? Que así como los hombres, nosotros los caracterizamos por ser un poco más córtex que las mujeres, acá las mujeres se caracterizan por ser un poco más límbicas que los hombres, y solamente porque son más emocionales que los hombres, somos las mujeres más empáticas, las mujeres son más de estas personas que se ponen en la posición de la otra persona. Entonces es importante que entendamos que el hombre se clasifica como un hombre córtex en su cerebro y la mujer como una mujer límbica. ¿Qué pasa? Que los grandes líderes chicos y hombres exitosos del mundo son exitosos por ser más límbicos que córtex. Entonces acá es cuando tú tienes que tener el poder de descifrar y concentrar todo esto en tu cerebro, poder tomar mejores decisiones y poder concentrarte mejor en un cerebro límbico a los hombres para que puedan tener mejores resultados en sus negocios y también empresas. ¿Qué pasa? Que las mujeres, chicos, son más emocionales que racionales, pero las mujeres lideran gracias a su poder emocional e intuición límbica que tienen las mujeres. Entonces es importante que vamos entendiendo cada uno de los conceptos de cómo se lleva el cerebro límbico con el cerebro córtex, pero acá es importante que nosotros entendamos y que consideren que los procesos de análisis que el cerebro límbico no tiene la capacidad de verbalizar o generar lexias como lo hace el cerebro córtex. ¿Qué pasa? Que el cerebro humano, chicos,
no tiene la capacidad de expresar literalmente sus emociones que nos invaden. ¿Ya? Entonces es importante que entiendan que a veces es difícil entender las emociones de los consumidores y se vuelve aún más difícil cuando uno quiere entender a todos los consumidores, pero de forma racional. Pero es mucho más complicado porque nosotros tenemos consumidores hombres y mujeres. Entonces tenemos que entender que tenemos que ir viendo el proceso evolutivo y de su conducta de cada uno de ellos. Entonces, en el cerebro límbico, vamos a hacer acá una pregunta para que ustedes, por favor, me puedan ayudar con eso en el chat. Si yo, por ejemplo, vamos a poner en juego su cerebro, vamos a ver qué tanto o poco han entendido. Vamos a ver, si yo les preguntara, chicos, a cada uno de ustedes, ¿por qué les gusta más el sabor de la Coca-Cola que el de Pepsi? ¿Qué me dirían? ¿Cuál de las dos les gusta más y por qué? Nuevamente voy a preguntar, ¿y por qué te gusta más el sabor de Coca-Cola que el de Pepsi? Consuelo, es más dulce. Carlos, la Coca-Cola porque tiene mejor sabor. ¿Alguien más? ¿Por qué te gusta la Pepsi, Giovanni? Tiene más gas, ¿ya? Perfecto. ¿Alguien más? Fíjense, chicos, que acá nosotros pusimos en juego nuestro cerebro límbico y no racional. ¿Saben por qué? Porque ustedes respondieron de forma emocional en cuanto a por qué ustedes consumen la Coca-Cola, y lo primero fue, Consuelo dijo porque es más dulce, Carlos porque es más barata, y porque tiene un mejor sabor. ¿Qué pasa? Que normalmente nosotros respondemos de forma emocional sin pensar antes de. Si nosotros hubiésemos puesto en juego nuestro cerebro córtex, no hubiésemos tomado unos minutos en hacer y en escribir la respuesta y en estipular específicamente por qué consumes la Coca-Cola. Hay muchas personas que te pueden decir, lo que pasa, yo consumo la Coca-Cola porque tiene un 0,50% menos de azúcar. Ahí está funcionando tu cerebro córtex porque está siendo más explícito, más lógico y está diciéndome una respuesta muy detallada. En cambio, como me respondieron ustedes, es totalmente emocional porque no pensaron antes de, y fue lo primero que se les vino a su cerebro lo que respondieron. Entonces es importante que entendamos ese proceso. Y mira, ustedes se darán cuenta cuando los consumidores no pueden expresar sus emociones, las racionalizan y hacen las respuestas, que todas las respuestas sean inciertas. Acá, chicos, ustedes tienen que entender algo importantísimo de estos dos cerebros que yo les he comentado, es que ustedes ahora tienen que ser más conscientes del proceso de decisiones que puedan tomar en su vida. Tienen que ver si está funcionando tu cerebro límbico cuando tomas una decisión o si está en activación tu cerebro córtex. Esto te va a facilitar muchas cosas en tu vida, en tu día a día, en la toma de decisiones para empresas, en la toma de decisiones para la universidad, en todo, porque acá vas a ir analizando pasito a pasito qué es lo que está funcionando en tu cerebro, cómo funciona y cómo tú lo puedes manejar. ¿Ya? Entonces eso es sumamente importante que lo entiendas, y para ir avanzando al otro cerebro, es importante que entiendan que el cerebro límbico, chicos, es miles de veces más controlador y poderoso que el sistema córtex. Es mucho más poderoso que el cerebro córtex. Entonces tienen que entender que aquí ustedes tienen que saber analizar el proceso de decisiones que toman, porque como la pueden embarrar,
para bien o para mal, lo pueden hacer neutro. Entonces es importante que entiendan que este es uno de los cerebros más poderosos y que es el 85% de las decisiones que uno toma son de nuestro cerebro límbico. Ya, otra cosa importante con respecto al cerebro límbico, esto, para que lo entiendan, es tan importante en el proceso de decisión para cualquier chicos, aspecto de su vida. Recordemos que en la mente, o en la vida a diario, en la vida del ser humano, no existen cosas buenas o malas. Ya, sino memorias del pasado, chicos, que a nosotros nos pueden hacer sentir diferentes sensaciones, ya sean buenas y otras malas, porque nosotros tenemos un archivo en nuestro cerebro que más adelante se les va a explicar. Y a continuación les dejo una frasecita para que vamos analizando, que dice, si el cerebro emocional no puede expresar cabalmente lo que siente, ¿qué le queda al cerebro racional? ¿Qué piensan con respecto a esto? Recuerden, el cerebro racional es un 15% más racional, más lógico, piensa antes de actuar, y el cerebro límbico es el 85% más emocional. Entonces tenemos que entender qué pasaría, qué le queda al cerebro racional si el 85% de nuestro cerebro es emocional. Entonces tenemos que ir entendiendo eso y viéndolo. Ahora nos vamos al cerebro reptiliano, chicos. El cerebro reptiliano, a diferencia del cerebro cortex que piensa y del límbico que siente, el cerebro reptiliano simplemente actúa. El cerebro reptiliano, chicos, es ese cerebro que nosotros llevamos un animal dentro y que no pensamos antes de actuar, y que cuando a veces tomamos decisiones buenas o malas, las hacemos sin pensar, sin analizar y ni siquiera sin sentir. ¿Por qué solo actuamos? ¿Por qué? Porque tenemos un instinto, porque nosotros en nuestro cerebro reptiliano creemos que somos dominadores, que podemos hacer todas las cosas que nosotros queramos, independientemente que las personas nos digan lo contrario. Entonces acá en el proceso de compra es sumamente interesante jugarle directamente al cerebro reptiliano cuando tú le quieres vender algún producto o algún servicio, porque no piensa para tomar decisiones, lo llega y lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que este cerebro reptiliano, chicos, es el único de los tres cerebros que no tiene ninguna restricción y siempre consigue lo que quiere y gana. A lo mejor algunos se sienten identificados con este cerebro para que lo puedan analizar. Este es el cerebro que le gana al límbico y le gana al cerebro cortex. Ya es importante que entendamos. Este cerebro, a diferencia del cerebro cortex, este es el cerebro más antiguo de los tres, y fíjense que es fundamental en la decisión de compra de un producto o un servicio, para que ustedes lo tengan al tanto y sepan cómo llegarle directamente al cliente mediante su cerebro reptiliano. Recuerden que todo el proceso de venta que nosotros vamos a hacer directamente, la publicidad científica, va a ser de forma indirecta, que los consumidores no sientan que nosotros les queremos vender. Ya, obviamente con las clases que vienen posterior de neuroventas van a entender el proceso de venta, cómo hacerlo más efectivo y cómo llevarlo a la práctica. Entonces, lo primero es obviamente aprender del sentido neuronal, aprender de los tipos de cerebro para que ustedes sepan y entiendan cuándo está en activación cada uno de los cerebros personales y también de sus familiares, consumidores, etc. Acá yo les quiero dar un ejemplo para que ustedes puedan lograr entender lo que es el cerebro reptiliano y cómo uno puede llegarle directamente a la mente de un consumidor. Vamos a dar el ejemplo de una mujer que se gasta $2.500 en un bolso de una marca prestigiosa como Louis Vuitton. Ya, ¿qué pasa? Que esta chica gasta $2.500 en ese bolso. Pero, ¿por qué se compra ese bolso? La sensación que quiere sentir esa persona, se quiere sentir
dominadora, se quiere sentir una mujer aceptada y obviamente dominar a la sociedad y tener una defensa en cuanto a al tipo de sociedad que ella pueda rodearse. Entonces es importante que acá entendamos que cómo lo hace la empresa directamente, la empresa Louis Vuitton te vende a las personas directamente que quieren tener más prestigio personal, que se quieren sentir más bien consigo misma o que quieren demostrar al resto que aquí vengo yo, que yo soy la mejor y este es el cerebro reptiliano. ¿Qué pasa? Que un bolso de $2.500, chicos, te puede reducir muchas inseguridades en tu subconsciente. Acá tenemos que entender algo importante del subconsciente. Todos los días nosotros tenemos miles y miles y miles de pensamientos en nuestra cabeza. Para dar un número exacto, 85.000 pensamientos tenemos en nuestra cabeza al día, pero no nos recordamos de todo, por supuesto. Por eso hay veces cuando tú dices, hoy mira, me acordé de esto, el otro día pensé esto, pero porque no te acuerdas, porque nuestro cerebro es el motor que está todo el día en funcionamiento. Entonces acá tenemos que entender que el cerebro reptiliano se activó con esta empresa que es Louis Vuitton, en donde ese producto juega directamente con los miedos y las emociones de la gente. Esta chica que compró ese bolso de $2.500 se sentía mal porque no la aceptaban en su sociedad. Entonces, ¿qué hizo ella? Para verse igual que todas, se quiso comprar un bolso de $2.500 para sentirse más dominada, para tener ese reproductor animal que tiene dentro y actuar sin pensarlo. Ahora yo les quiero hacer una pregunta para que ustedes me puedan responder en el chat. Y obviamente en cuanto a lo que es el cerebro reptiliano, y es, ¿por qué un hombre, chicos, por qué un hombre recién divorciado compra por primera vez un penthouse y un Ferrari? ¿Ustedes me pueden decir por qué se activa su cerebro reptiliano en esta compra? ¿Por qué un hombre recién divorciado compra por primera vez un penthouse y un Ferrari? Díganme, ¿por qué lo compra? ¿Así? ¿Alguien más? Así es. Fíjense que un hombre recién divorciado compra su Ferrari y su departamento lujoso para sentirse mejor, para demostrar a la sociedad que él puede, para que una chica bonita se venga y se suba a su Ferrari y vea que tiene ese departamento. ¿Para qué? Para decir, wow, aquí vengo yo, tengo mi Ferrari, tengo mi departamento, entonces ¿yo qué hago? Yo impongo mi poder, y ese es el cerebro reptiliano que uno pueda tener. Normalmente uno categoriza a ese tipo de personas como personas que son más arrogantes o egocéntricas, pero acá tenemos que entender que nosotros tenemos nuestro proceso neuronal y nuestro cerebro es el que está actuando en ese momento, ¿ya? Entonces es importante que entendamos eso del cerebro reptiliano. Y ahora les voy a dar otro ejemplo para que ustedes entiendan lo que es el comportamiento del cerebro reptiliano y cómo las personas reaccionan. Tengo un ejemplo que lo investigué para poder comentárselos, es del futbolista Zidane. No sé si alguno de ustedes se acuerda de ese futbolista, pero fíjense que hace ya más de 14 años, en el año 2006, él estuvo en un mundial en Alemania. ¿Y qué pasa? Que estaba en la cancha con un equipo francés en donde se encontró con un jugador que era italiano. ¿Qué pasa? Que él había insultado a su madre y a su hermana. ¿Y qué pasa? Que Zidane, el futbolista, tuvo una reacción parecida a la de un animal salvaje. ¿Por qué razón? Porque actuó sin pensarlo. Acá él llegó y reaccionó. Tuvo un instinto de sobrevivencia, como es un cerebro reptiliano, brincó y ¿qué pasó? Que él reaccionó.
Y él hizo como que tú con mi madre no te metes, con mi hermana tampoco, entonces él reaccionó y no pensó antes de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que acá el cerebro racional, en este caso el córtex, y el emocional, estuvieron inactivos todo el tiempo, porque solamente funcionó su cerebro reptiliano. Entonces acá es importante que nosotros entendamos, si nosotros tenemos alguna discusión directamente con algún familiar, amigo, pareja, y si nosotros actuamos sin pensar y luego nos arrepentimos, es porque nuestro cerebro reptiliano se activó. Entonces, con estos procesos de estos 3 cerebros que yo les he estado comentando, es para que ustedes vayan entendiendo cómo ustedes pueden ser más conscientes, cómo ustedes pueden tomar mejores decisiones y cómo ustedes pueden llegar mejores a los consumidores, porque ojo, cuando ustedes venden su producto, su servicio, ustedes tienen que ponerse los zapatos del cliente. ¿Ya? Entonces, al ponerse los zapatos del cliente, usted va a saber lo que el cliente va a sentir de lo que usted le está mostrando. Entonces, eso siempre es importante que lo entienda. ¿Qué pasa? Que acá yo les quiero decir algo importante. Las decisiones que nosotros tomamos con nuestro cerebro reptiliano mata a la razón y mata al límbico. La razón me refiero a lo que es el cerebro córtex. ¿Por qué razón? Porque el cerebro instintivo, que es el cerebro reptiliano, siempre va a ganar. Siempre va a ganar, como se los había comentado recién. Entonces es importante que entiendan todo esto con respecto al cerebro. Acá dice, cuando se trata de cualquier cerebro, es el más importante en el proceso de decisión, es tan simple como esto. Esto lo tienen que entender. Emoción mata a razón, reptil mata a los dos. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro límbico mata al cerebro córtex, pero el cerebro reptiliano mata a los otros 2 cerebros porque ni siquiera piensas y tampoco sientes, solamente actúas. Entonces ahora, con todo este proceso que yo le he comentado, es importante que vamos analizando todas las decisiones que vamos tomando y ahora a lo largo de todos estos cursos que se inician, porque este es el proceso de algo muy bueno, se los aseguro que van a tener muy buenos resultados y sus pensamientos van a ser distintos. Ahora les quiero ir con otro tema importante. Ustedes dirán, pero ¿qué onda, Michelle? Cambió de colores vivos a colores opacos, al negro, a un color muy apagado, pero yo quiero poner en juego su cerebro. Quiero ver qué tan conscientes son de lo que estoy haciendo. Entonces yo sé que ahora le vinieron muchos pensamientos a su cabeza con respecto a esto que yo me vine, a la diapositiva negra. Entonces acá vamos a irnos directamente a lo que son las memorias, las acciones y las reacciones. Acá tienen que entender, chicos, que nuestro cerebro es la mente con muchos archivos. Si se fijan, nosotros tenemos hábitos implementados, tenemos muchas vivencias vividas en nuestra vida, tenemos todo lo que pasamos en el colegio, o sea, muchas cosas están en nuestro cerebro. Tienen que entender que desde los 7 años, desde pequeños, a partir desde los 7 años, hasta ahora, tú tienes todos esos archivos mentales en tu cerebro. Es como ir a una empresa, ir al área de administración y ver todos los archivos en un escritorio y ver que cada uno tiene una clasificación distinta. Acá es exactamente lo mismo. Tu cerebro es como un ordenador en donde tú tienes diferentes archivos de todas tus vivencias, de todo lo que tú has vivido a lo largo de toda tu vida y de todo lo que vas aprendiendo y adoptando de tus padres. Entonces tenemos que entender que todo ese proceso tiene que ir cambiando y avanzando, porque si yo no elimino lo que ya sé, jamás voy a aprender algo nuevo. Entonces, ahora es importante que entendamos esto. El cerebro y el sistema de memorias, chicos, es fundamental en todo el tipo de comprensión de los procesos de respuesta y de decisión que uno pueda tener. Los cerebros y la memoria nos permiten a nosotros poder
comprender por qué las personas dicen una cosa y hacen otra. ¿Por qué nosotros somos tan indecisos? ¿Por qué pensamos, decimos y hacemos otras cosas? Entonces, ¿qué pasa? Que acá tenemos que entender que nuestro cerebro funciona de una forma práctica y rápida. No hay tiempo, porque tu cerebro está todo el día en funcionamiento. Cuando tú duermes, tu cerebro está en funcionamiento y demás. Entonces es importante que entendamos que el cerebro como archivero se relaciona con el sistema límbico completamente, porque ahí están todas tus emociones, completamente tus emociones. ¿Y qué pasa? Que el sistema, chicos, de la memoria más importante que tiene el ser humano es su cerebro límbico, porque acá se concentran todos sus archivos mentales desde su niñez hasta ahora. Entonces tenemos que aprender y entender que todos los pensamientos de nuestro subconsciente están en el cerebro límbico, y aquí es donde están todos nuestros archivos mentales. ¿Qué pasa? Que el cerebro, chicos, tiene la capacidad de decidir si la información que le está llegando constantemente a su cerebro le sirve mucho o le sirve muy poco. Nuestro cerebro a veces es flojo porque le encanta estar en la zona de confort, pero cuando tú lo empiezas a adaptar con hábitos distintos, se lo aseguro que el cerebro es magnífico. Entonces, ¿qué pasa? Que como el cerebro va decidiendo lo que le interesa o lo que no, en ese momento el cerebro va a saber qué información guardar y qué información no guardar, para que ustedes vayan viendo qué tan poderoso es nuestro cerebro, chicos. La información que tú más necesites estará en tus archiveros de tu cerebro. ¿Ya? Entonces es importante que entendamos que nuestro cerebro está ordenado por carpetas de memoria. Y esas carpetas de memoria a ti te van a hacer tomar decisiones en un futuro. ¿Ya? Entonces eso es sumamente importante. Pero ¿cómo funciona esto? Todo esto funciona dependiendo de todos los estímulos que nosotros podamos tener. ¿Qué pasa? Que en nuestra mente existe una fábrica de químicos que son variados. Obviamente todo esto se va viendo a medida de nuestros estímulos que nosotros podamos ir teniendo a través de nuestros 5 sentidos. ¿Ya? Entonces eso es importante, que a medida de que tú vas teniendo estímulos, el cerebro decide qué químico y en qué cantidades lo puede producir y enviar rápidamente a tu cuerpo. ¿Por qué razón? Si tú hoy día te encuentras triste, tu cerebro va a mandar una señal a todo tu cuerpo, y tu cuerpo se va a sentir desganado, sin ganas de querer hacer nada, triste, con ganas de dormir. O sea, tu cerebro da toda la señal completa a lo que es tu cuerpo. Si tú hoy día te encuentras feliz, estás todo el día sonriendo, tú empiezas a liberar otro tipo de químicos. En este caso pueden ser las hormonas como la dopamina, la serotonina y otras hormonas que nosotros vamos teniendo por medio de los estímulos y las reacciones que nosotros podemos tener. Entonces es importante que nosotros entendamos que estos estímulos, chicos, pueden ser positivos o negativos, dependiendo de nuestros pensamientos y dependiendo de nuestro estado. Entonces, ¿qué pasa? Que acá nosotros podemos generar muchas reacciones de miedo, ansiedad, felicidad, amargura, dependiendo de la información que tú ya pusiste en tu cerebro, y obviamente te está dando esa información que tú ya quisiste. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro, chico, fabrica y utiliza los químicos para crear sentimientos, reacciones y activaciones en todo tu cuerpo, como ya se lo había comentado anteriormente. ¿Qué pasa? Que todo esto es una dominación de reacción fisiobiológica, y acá ustedes van a ir entendiendo todos los procesos, porque más adelante hay otras clases, y para ir como cerrando con esto de los cerebros, es importante que entendamos que yo en muchas ocasiones he visto que venderle al cerebro instintivo es más poderoso que las razones y emociones. Acá, chicos, yo les quiero decir algo importante que ustedes entiendan, para que vamos analizando todo lo que viene más adelante, es que con esta clase teórica de introducción a los 3 cerebros, es para que ustedes sean más conscientes
y puedan tomar mejores procesos de decisiones en cuanto a lo profesional, laboral y también personal. Entonces es importante que entendamos eso y que entendamos que si nosotros queremos vender nuestros productos o nuestros servicios, nos tenemos que enfocar directamente en el comportamiento humano y el cerebro del consumidor, porque la publicidad tradicional va a llegar un momento que ya no va a existir, entonces la que va a triunfar va a ser la publicidad científica, cómo nosotros vemos el comportamiento directamente de los clientes, cómo podemos hacer mejores nuestras publicidades. Y ojo, acá lo que dice esta frase es que nosotros tenemos que aprender a venderle directamente al cerebro reptiliano, porque el cerebro reptiliano es el que llega y toma decisiones sin pensar. Recuerden que mata a las razones y las emociones, entonces es importante que entendamos eso. Y también en cuanto a lo personal, si estás teniendo un día en donde te has sentido muy mal, muy triste, está en activación tu cerebro límbico. Entonces, si tú estás tomando decisiones, pensando antes de, está activo tu cerebro córtex, pero si tú estás actuando sin pensar en las consecuencias que pueda traer cosas buenas o cosas malas, está actuando tu cerebro instintivo, que es el cerebro reptiliano. Y para ir finalizando con esta sección, recuerda, chicos, que el principio de los 3 cerebros es la forma más útil para nosotros poder interpretar directamente y analizar la información obtenida de por qué la gente te dice lo que dice y hace lo que hace. Recuerden que los consumidores, los clientes, no saben lo que quieren. Entonces nosotros tenemos que saber venderles indirectamente para que ellos puedan entrar en un proceso de compra. Así es que, primero que todo, felicitarlo a cada uno de ustedes por haber participado de esta clase. La verdad que yo estuve en mucho movimiento, estuve parada, me movía, hice muchísimas cosas para poder entregar esta información con mucho valor. Así es que no sé qué tal les pareció la información, si pueden hablar en el chat, la verdad que estoy muy contenta de eso. El día miércoles comenzamos directamente con las 3 clases que vienen, que va a ser inglés nuevamente, va a ser neuroventas y educación financiera, que es para el miércoles. Ya estos son 2 meses, chicos, 2 meses que van a tener al finalizar su certificado, su carta de recomendación, pero traten de considerar toda esta información porque este es el inicio, ¿ya? Entonces ahora se vienen mejores cosas y mayor. Entonces la idea es que podamos tener la confianza necesaria de poder hablar en el grupo, lo que estemos necesitando, y a continuación, en un ratito más, se va a enviar el listado de las personas que enviaron su plan inicial para que puedan ir enviando a los correos los que ya terminaron el plan y cómo lo podamos ir estipulando. Así que chicos, estoy muy contenta, estoy muy agradecida por todo y de verdad estuvo todo muy bien. Así que chicos, chao y les deseo mucho éxito. Adiós, adiós.